La historia de Adelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Como siempre quiero agradecerles por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. Como siempre, el uso de audífonos es sugerido. Volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. Me detuve en el frontis de la casa por algunos segundos, antes de deslizar mis dedos por el pilar de la reja en busca del timbre. Un enorme sentimiento de nostalgia me abordó al contemplar nuevamente el que había sido mi hogar durante tantos años. Pero también el remordimiento. Mamá seguía en ella, y tuvieron que pasar nuevamente largos años y graves asuntos familiares para volver. Papá había fallecido hace 5 años y lamentablemente no pude estar junto a él en sus últimas horas de vida para despedirme. Tan frío como aquel invierno, viajé únicamente por 48 horas para estar presente en su funeral. Ni siquiera me hospedé en casa. Aquel recuerdo también llegó de golpe y una angustia caló hondo en mi pecho. Me sentí el peor hijo del mundo. Por ello, y considerando las tristes noticias de que a mamá le quedaba poco de vida, pero también a cosas inquietantes que ocurrían en casa, y con ella, que el tío relató en sus cartas, decidí viajar prontamente. Cuando Laura, la actual enfermera, desfiló por el antejardín, mis manos comenzaron a sudar en una especie de ansiedad y nerviosismo. Sentía un extraño miedo de volver a ver a mamá luego de tanto tiempo. Me aterraba saber cómo diablos iba a reaccionar esta vez, si aún guardaba aquel rencor y casi odio demostrado en el funeral de papá. No les contaré los pormenores de mis problemas con mis padres, solo les diré que con los años se transformó en una familia disfuncional y violenta, lo que claramente incidió en mis decisiones de alejarme. Pero siempre guardé un sentimiento de culpa o de responsabilidad en haber podido hacer algo más. Pero basta de melancolía. No estaba de vuelta para pedir perdón y redimir mis pecados como hijo, tampoco escucharlos de ella, sino por cosas más preocupantes e inquietantes que venían sucediendo con mamá y la casa. Cosas que iban más allá de su delicado estado de salud. Laura era la 5ª enfermera que habíamos contratado para su cuidado durante los últimos 3 meses. Extrañamente, las anteriores no duraban nada. Habían huido despavoridas y aterradas, la última incluso sin haber siquiera cobrado sus días de paga. Mi anciano tío, Juan Manuel, único hermano de mamá, se había hecho cargo de ella y de la casa desde que papá murió, administrando sus bienes y el dinero que le enviaba para aportar a sus necesidades médicas. También se encargó de la contratación de las enfermeras puertas adentro, considerando el empeoramiento de su salud, lo que requería atención las 24 horas. Mamá se desmoronó y perdió las ganas de vivir con la partida de papá, pero fue durante el último año que su condición empeoró. A su trastorno mental, que por cierto estaba cada día peor, se le sumó el lapidario diagnóstico de una enfermedad terminal a la sangre. Era una paciente bastante complicada. Sin embargo, era su demencia senil la que al parecer venía ocasionando aquel extraño ir y venir de enfermeras. Alucinaciones, paranoia y comportamientos inapropiados las hacía renunciar y tenían bastante preocupado al tío, pero a la vez asustado, pues decía que cosas inquietantes ocurrían en la casa y atemorizaban a quienes se quedaban en ella. En su paranoia,
Mamá aseguraba que seres celestiales la visitaban por las noches, que venían por ella a velarla y prepararla en su transición a la muerte para reunirla con papá nuevamente. La enfermera abrió la reja, recibiéndome cordialmente, y me convidó a pasar. Ya sabía quién era, pues el tío la había puesto al corriente de mi llegada. Se presentó y se puso a disposición mientras avanzábamos a la entrada principal, pero casi no escuchaba lo que me decía. Mi atención estaba en los recuerdos que invadieron mi mente mientras observaba el lugar, poniendo atención principalmente hacia las ventanas del segundo piso, que correspondían a las habitaciones. Ya no las hacen con estos enormes ventanales, pensaba, hasta que mi vista se detuvo en una en particular, a contemplar una silueta humana y sombría, la cual se esfumó rápidamente, dejando solo un oscilante movimiento de sus cortinas. ¿Mamá? Creí reconocer su rostro en la penumbra. Estaba anocheciendo y tal vez pude confundirme, preguntando de inmediato a Laura si mamá aún estaba de pie y si había alguien más en casa. No, don Christopher. Su madre duerme desde hace algunas horas. Casi no se levanta de la cama y solo lo hace para ir al baño o a breves paseos que solicita por las noches bajo mi supervisión. La casa olía viejo. Se vislumbraba el desuso de sus muebles y el hedor a humedad en ciertos rincones. Me di el tiempo de inspeccionar cada rincón antes de subir a las habitaciones, preso de la nostalgia, pero a la vez queriendo retardar el encuentro con mamá. Pensar en verla enferma, tirada en su lecho, me cocinaba nervios. Laura esperó de pie, pacientemente al borde de la escalera y junto a mi maleta a que terminara el recorrido. Luego me acompañó al que sería mi cuarto y, por supuesto, luego me llevaría con mamá. Mi recorrido pareció un viaje al pasado. La casa estaba igual que hace 20 años, con el mismo amueblado y pintura marfil en sus paredes, solo deteriorada por la humedad y el paso de los años. Había así un ambiente apagado. Era una casa sin vida, sombría. Era como si provocara tristeza, en donde no quedaba absolutamente nada de la vida que hubo aquí hace ya muchos años, cuando era habitada por la numerosa familia. Subí la vieja escalera de maderas rechinantes, notando que a un costado permanecían casi intactas aquellas fotografías familiares. Pasé mis dedos sobre ellas, en mi lento trayecto como queriendo acariciar a los míos, tíos, primos y por supuesto papá. Toda una exposición familiar de quienes aquí habitaron y que hoy son solo recuerdos colgados a la pared. Laura, como conociendo mi historia familiar, abrió la puerta del que fue mi cuarto alguna vez. Me detuve emocionado a observar el lugar. Solo el viejo catre lo habían reemplazado por una cama más moderna. Mantenía el mismo tono en sus paredes, el mismo amueblado y ropero de antaño, emitiendo un profundo suspiro cuando me adentré en ella. Dejé mi maleta y le pedí a Laura que me llevara al cuarto de mamá, el cual también resultó ser el mismo de siempre, al final del pasillo a la derecha. La puerta estaba entreabierta y Laura observó por el pequeño espacio antes de abrirla sutilmente del todo, como cerciorándose de que mamá dormía. Efectivamente lo hacía, y me impactó lo deteriorado de su estado físico. Estaba lejos de lo que yo recordaba. Extremadamente delgada y pálida como un hueso. Sus labios entreabiertos, casi sin vida, me asustaron. Pensé que estaba muerta por lo cadavérico de su rostro, en el que resaltaban sus huesudos pómulos. De no ser por un ronquido leve y perturbador que salía de su boca, cualquiera podría decir que era un cadáver. Dormía de espalda, con sus huesudas manos sobre el vientre y falanges entrelazadas, y su cabellera grisácea desaliñada y larga reposaba sobre la almohada. Una camisola blanca de mangas largas con encajes en su cuello era su atuendo, y sábanas blanquecinas cubrían su huesuda figura estirada sobre el colchón. Sentí una enorme pena al verla en aquel estado. La culpa también me invadió, pero con 85 años, demencia y ahora una enfermedad terminal a cuestas, no podía esperar ver a mamá de hace 20 años. Su catre era el mismo de siempre, de un cromado dorado carcomido. También sus muebles.
Todo era exactamente como lo recordaba, salvo ella. Ella y aquellas enormes cortinas oscuras que cubrían el ventanal y que ondearon repentinamente a causa de una fuerte ventisca que se coló en el cuarto. Laura se movió ágilmente a cerrar la ventana. «¡Qué raro!», exclamó, recriminándose por el hecho mientras ajustaba los seguros. «La dejé bien cerrada, justo antes de que llegara usted, señor. A no ser que...». Justo ahí se detuvo, volteando la cabeza hacia mamá. «¿A no ser qué?», le pregunté en voz baja. «A no ser que su madre la haya abierto. Desde que llegué tiene la extraña costumbre de levantarse y abrir la ventana por las noches. Incluso la descubrí anoche, intentando hacer lo mismo en los cuartos contiguos». Pensé entonces en aquella visión al entrar a casa. Debió ser mamá a quien vislumbré. Pero era confuso, pues dormía profundamente y daba la impresión de que ya de tiempo. Laura notó mi rostro de preocupación al observarla sobre su lecho, y como adivinando mi incertidumbre sobre su estado, comentó: «Duerme casi todo el día, y come muy poco. Solo bebe bastante agua, pues dice sentirse muy sedienta. El doctor la vio ayer por la tarde. Su anemia está bastante avanzada y cree que sea del tipo aplásica. Su cuerpo no está produciendo los suficientes glóbulos y plaquetas. El cáncer a la sangre la ha empezado a consumir. Solicitó prontamente más exámenes, pero, para ser honesta, le dio a entender a vuestro tío que no le queda mucho tiempo, quizás solo meses», concluyó. Luego me dio una mirada lastimosa por algunos segundos. Si pensaba que aquel lapidario diagnóstico lo era todo. Cuando prosiguió contándome sobre su extraño actuar irracional, quedé sorprendido. «Seré sincera, don Christopher. Ciertos comportamientos de su madre me aterran, y creo es el motivo de la huida de las enfermeras anteriores. Lo de las ventanas es solo parte de su irracionalidad. Cree ciegamente que un ángel se la llevará pronto, que por las noches la visita para anunciarle que luego estará en una mejor vida junto a su esposo. Claramente, señor, es parte de su demencia, pero, aparte, también cosas extrañas pasan en esta casa». La puerta crujió y pareció moverse sutilmente. Laura se acercó y miró hacia afuera algo asustada. Luego la cerró y prosiguió con su relato. «He sentido ruidos extraños durante las noches, golpecitos en las ventanas y pisadas por toda la casa. Pero más me aterra cuando vienen de este cuarto. El martes pasado desperté pasada medianoche al escuchar voces susurrantes, las cuales provenían del cuarto de su madre. Me levanté y en puntillas me acerqué a la puerta. Era ella, y le hablaba a alguien más ahí dentro. Me congelé del espanto y quise pensar que era su tío, al sentir pisadas sobre las tablas, y di unos golpecitos en la puerta antes de entrar. No hubo respuesta, todo fue silencio. Cuando abrí, su madre estaba sentada en la cama con la vista fija hacia la ventana, la cual por cierto estaba completamente abierta. Fue tan extraño y espeluznante, pues juraría que había una presencia en el cuarto, lo que me causó un enorme escalofrío. Anoche, luego de acostarla, la encontré arrastrándose por el pasillo desnuda. Gritaba que no cerraran su ventana, que su ángel vendría por ella. Luego se quedó pegada, observándome, y se orinó en el pasillo. Cuando se pone así me aterra, pero no soy tan cobarde para huir, señor. Pero de que pasan cosas raras en esta casa, pasan», concluyó, persinándose al instante. ¿Qué diablos es toda esta locura de mamá? Justo cuando iba a seguir comentándome al respecto, sonó el timbre. ¿Quién rayos vendría pasada las 9 de la noche? Pensé en el tío, pero Laura corrigió mi pensamiento al instante. «Debe ser el padre de la parroquia. Ha estado viniendo 2 o 3 veces por semana a ver a su madre. Creo que es nuevo en el pueblo y visita a los enfermos como parte de su labor». Luego de observar por la ventana y confirmar que era él,
bajó rápidamente a recibirlo. Me acerqué a la ventana sigilosamente, observando la silueta oscura del padre aquel que llevaba puesto un típico sombrero, vestiduras largas negras y cargaba un pequeño maletín. La figura sombría bajo las luminarias amarillentas de la acera le otorgaban una espeluznante imagen que me hizo recordar al instante al padre Merrin de la película El Exorcista. Bajé de inmediato tras los pasos de Laura, pero esperé dentro de la casa al extraño personaje eclesiástico, el cual se sorprendió al verme. Claramente no esperaba más gente en casa. Pude notar la sorpresa en sus ojos, que me observaron fijamente por largos segundos, ocasionando una extraña y mutua incomodidad. Pero luego me di cuenta de que la extraña apariencia de este padre me ocasionaba una atípica sensación, contraria a las que un padre o un sacerdote debería. Tenía un rostro extraño, muy alargado, de pómulos prominentes, y su piel era de un color anómalo a mi parecer, entre pálido y amarillento, y le daban un aspecto poco real o maquillado. Pero era de noche y las luminiscencias de la casa podían confundirme. Luego de mirarme con aquellos ojos enormes y ojerosos, esbozó una sonrisa tenue que también me pareció extraña, pues sus mandíbulas parecían abultadas o sobresalientes. Buenas noches, señor. Gusto en conocerlo. ¿Es usted pariente de la señora? Estiró su mano de dedos largos, como todo su aspecto. Extendí mi mano y apreté con fuerzas, como instintivamente mostrando cierta incomodidad ante su presencia y a la vez fortaleza. Estaba tan helado como la noche. Soy el hijo de Rosario, afirmé, con voz fuerte, sin quitarle la vista de encima. Mucho gusto. Soy el padre Moldovan, perteneciente a la parroquia de San Agustín. Llegué hace algunos meses al pueblo y he acompañado a su madre como también a otros enfermos con la finalidad de darles paz y de reconfortarlos en su enfermedad. Algo no me convencía de aquel hombre. Si bien no he sido apegado a la iglesia o a las religiones, algo me decía que el aspecto de este cura era bastante peculiar y no inspiraba para nada lo que debía. Fue un tenso momento de miradas que pronto lo incomodaron. Fue ahí cuando intervino Laura para sacarnos del momento. Doña Rosario se durmió temprano, padre. Mañana le diré de su visita. Perdón, es mi culpa, respondió volteando hacia ella. Vine más tarde de lo habitual. Pasaré en otro momento, concluyó, dando media vuelta sobre sus pasos, no sin antes hacer una reverencia hacia mi persona. Laura lo acompañó a la reja y desde el umbral lo seguí con una intensa mirada. Algo me incomodó de él y me di cuenta también de su incomodidad ante mi presencia. Por algún motivo sentía que no me esperaba en casa. Cuando entró Laura la interrogué, comentándome que hace ya meses estaba visitando a mamá con la autorización del tío y siempre lo hacía al ocaso. ¿Tanto trabajo tiene un padre que no puede venir a otras horas?, comenté en voz alta, y fue ahí cuando Laura cayó en cuenta de la peculiar situación. Nunca de día había visitado a mamá. A la mañana siguiente, lo primero que hice al despertar fue ir con mamá. Laura, muy de madrugada, le había dado las primeras atenciones y la preparó para nuestro encuentro. Por tanto, este fue de menos nervios y más de emociones encontradas que fundimos esta vez en un largo abrazo. Al menos aún me recordaba, y no hubo rencor. Era ello lo más preocupante para mí. Pasamos casi toda la mañana hablando, y por ahí redimiendo ciertas cosas, aunque en momentos perdía la noción del tiempo y su mente se iba a otra parte. Estaba muy débil. La anemia la consumía silenciosa y mortalmente. Fue cuando le pregunté cómo se sentía, que me habló de su pronta partida de este mundo. Me dijo que estaba tranquila, que yo lo estuviera también, pues su ángel vendría por ella para darle una mejor vida, y que el extraño padre la estaba preparando para tal, y pronto le daría la unción, o extrema unción. Tragué saliva. El imaginar la muerte de mi madre me agobió el pecho al instante.
pero también me llené de preocupación respecto al padre aquel y el efecto que estaba teniendo en mi madre con sus visitas, metiéndole en su mente toda esta cosa de su pronta ida al más allá. Para mí la muerte es el fin de todo, y si bien la iglesia intenta hacer más llevadero el dolor, hablando de un cielo que espera nuestras almas, queriendo dar resignación a los que quedamos y un lugar a los que se van, había que respetar la voluntad, la fe, y si mamá se sentía apoyada por este padre en su enfermedad, se respetaría. Tampoco era mi casa. No podía llegar luego de 20 años a imponer y decidir sobre ella. Los días próximos transcurrieron dentro de lo normal, no así las noches. Todo aquello extraño de lo que habló Laura, comencé a vivirlo en carne propia. Ruidos extraños en el techo y en las paredes mermaban mi descanso. A lo menos un par de veces me levanté de madrugada a revisar la casa, no encontrando absolutamente nada que los provocara. Pero sí comencé a sentir una presencia dentro de ella, que con el paso de los días comenzó a aterrarme de sobremanera. Encendía todas las luces cuando inspeccionaba, pero de igual manera sentía la casa sombría y enrarecida, con un extraño ambiente y la sensación constante de que alguien más estaba con nosotros. La mayoría de mis recorridos nocturnos terminaban en el cuarto de mamá, cerrando su ventana que abría casi todas las noches, como poseída de un sonambulismo extraño y siniestro. En más de una oportunidad nos topamos en el pasillo con Laura, quien también despertaba por aquellos ruidos y para revisar el cuarto de mamá. Ya era costumbre a medianoche visitarla y cerrarle aquella ventana. A veces nos turnábamos, pero había algo más. Cuando ello ocurría, algo nos inquietaba. Siempre mamá se quejaba dormida, como padeciendo alguna dolencia nocturna o teniendo extrañas pesadillas. El tío evitaba quedarse en casa por todo esto, y con mi presencia dejó la constancia de sus visitas. Me aterraba quedarse por las noches, y todo esto inusual que sucedía, en especial el comportamiento de mamá. El padre aquel no volvió hasta la cuarta noche. Su sorpresa cuando desfilé hasta la reja fue tal que me dejó claro que esperaba que ya me hubiera marchado. Nos miramos fijamente a los ojos, tal cual el día que nos conocimos, y las sensaciones siniestras que me ocasionó eran exactamente las mismas. Buenas noches, señor. Intentó ser amable, pero mi respuesta fue tan fría como la noche. Abrí la reja y me hice a un lado para que pasara sin cruzar más palabras que el gélido saludo. Pero extrañamente se quedó varado sobre la acera, como esperando una formal invitación de mi parte a que pasara. Le di una mirada furtiva y le abrí los brazos con un gesto claro, pero aún así no lo hizo. Solo se quedó parado viéndome con aquellos ojos raros. Luego abrió su boca. Solo pasé a saber sobre el estado de salud de su madre. Ya es tarde y me esperan en un par de cuadras para dar una extrema unción. Respondí sobre el estado de mamá brevemente y luego prometió pasar con más tiempo y a una hora más temprana, perdiéndose rápidamente por las desoladas calles en dirección norte. Qué cura más extraño, pensaba de regreso cuando el ensordecedor grito de Laura me espantó de golpe. Provenía del segundo piso, subiendo rápidamente las escaleras. Era la habitación de mamá. Al llegar, Laura cubría su antebrazo e intentaba alejarse de ella, quien se arrastraba por el piso queriendo darle alcance. Su boca estaba ensangrentada y su rostro era de completa locura. La tomé rápidamente, algo confundido sobre lo que estaba ocurriendo, para meterla en la cama. Me costó bastante, pues su cuerpo peso muerto hacía más complicada la acción. Graznidos salían de su boca ensangrentada, y luego al ver con detención el brazo de Laura comprendí lo que había ocurrido. Cuando logré subirla al colchón, pareció tranquilizarse de aquel anómalo estado, poniendo ambas manos sobre sus hombros mientras se estabilizaba. Miré a Laura, preguntándole qué rayos había pasado, y en ese instante sentí algo clavarse en mi antebrazo. Un mordisco enorme de mamá, con los pocos dientes que le quedaban rasgaban mi piel. Notando rápidamente sangre, la cual pareció beber enloquecida como un animal hambriento. Grité del dolor, que
rayos era todo esto? Apartándome de inmediato y viendo cómo exhausta y débil saboreaba mi sangre, quedé estupefacto, confundido, sin entender el grado de locura que se había apoderado de ella. Laura intentaba darle de comer y parecía con su mente perdida en otra parte. Solo abría la boca y tragaba de pocas ganas cada cucharada. Fue de un momento a otro cuando de la nada volteó su mirada a Laura. Le lanzó lejos la bandeja con sus manos y tomó su brazo para morderlo tal cual lo hizo conmigo. Luego de atender nuestras heridas, le propinamos unos sedantes con los cuales pasó la noche tranquila, llamando rápidamente al médico para que viniera lo más temprano posible por la mañana. Desperté con la voz de mamá refunfuñando a la distancia, asustado. Fui rápidamente hasta su cuarto esperando no encontrarme con un episodio como el de anoche. Laura cerraba las gruesas cortinas y dejaba el cuarto en penumbras. Mamá no paraba de gritar que no quería luz, que sus ojos le dolían, también su cabeza, que necesitaba completa oscuridad. Una hora más tarde, el médico se hizo presente debiendo atenderla bajo la penumbra. Su cara de preocupación lo decía todo. Su ritmo cardíaco era débil y su presión arterial bajísima. Mamá estaba empeorando, por lo que rápidamente tomó una muestra de sangre, que a la mañana siguiente arrojaría una concentración de hemoglobina tan baja que debía recibir sangre cuanto antes. Me siento confuso, pero a la vez atemorizado. Desconfío hasta de lo que mis propios ojos ven y de lo que mis oídos escuchan. Todo esto es tan perturbador como la mente misma de mi madre. Tengo miedo hasta de contarlo y parecer un loco como ella. El médico sugirió hospitalizarla, pero también era cierto que por su debilidad y estado era peligroso sacarla. También por su tosudez. Desde un principio dejó claro que no quería nada de hospitales, que si debía morir sería en su lecho, que viviría su enfermedad en su casa y que respetaran su voluntad. Actuamos rápido y con la ayuda del médico. Paramédicos se hicieron presentes por la tarde preparando a mamá para meterle una unidad de sangre. Por momentos parecía lúcida y consciente de su estado. En otros balbuceaba cosas sin sentido, entre dormida, alimentada solo por una unidad de suero, pues todo lo que se le intentaba dar lo devolvía en arcadas y vómitos. Otra dosis de somníferos la mandó a un sueño profundo. Debía estar lo más tranquila en el proceso de transfusión, así que esperamos a que descansara algunas horas. Minutos más tarde bajé por un café y me tiré en el sillón exhausto, pensando con tristeza en que mamá vivía sus últimos días de forma tan horrible. Caí en un pesado sueño y no tengo certeza de cuánto tiempo transcurrió hasta que el estremecedor grito de Laura me despertó de golpe. Pensé en una pesadilla, pues al reaccionar todo estaba en silencio. Un segundo grito me devolvió a la realidad, subiendo rápidamente las escaleras pues provenía del cuarto de mamá. Al llegar, la escena fue grotesca. Mamá sentada en la cama completamente ensangrentada bebía de la bolsa de sangre que le suministraban. La había desprendido del equipo transfusor, el cual también arrancó de sus venas, metiendo su boca con desesperación en aquel plástico que apretaba con ambas manos, sedienta y completamente enloquecida. Laura a un lado de la puerta yacía pálida, como quien ha presenciado una escalofriante escena de terror. Me miró con ojos llenos de pavor por unos segundos, luego corrí hacia mamá a contenerla de su espeluznante e incomprensible acto, costándome un par de minutos poder calmarla y recostarla nuevamente. Cuando logré mi cometido, solicité a Laura su ayuda para poder limpiarla un poco y cambiar su camisola. Pero le costó reaccionar, acercándose con miedo a mamá, quien balbuceaba incoherencias que no puse atención en ese momento. Luego de media hora, volvió algo de calma. Mamá dormía nuevamente, pero Laura seguía conmocionada por el incidente. Había actuado de forma violenta cuando se acercó a controlar su irracional acto.
Con una actitud y fuerza no propia de su estado, dijo. También comentó que le había gruñido horrorosamente, mostrando sus dientes. ¿Qué diablos pasa con mamá? ¿Qué clase de locura la posee y la acompaña en esta enfermedad? Había pasado por alto, hasta ese momento, la fuerza que tuve que aplicar para contener a mamá, y mi antebrazo había vuelto a sangrar de su herida. Laura aplicó curaciones nuevamente. Aquella mordida de mamá no había sido tan superficial como pensé. Ya era tarde y molestar al médico nuevamente no tenía mucho sentido, pues Laura revisó su estado, el cual se había estabilizado y dormía profundamente. Mandé a Laura a descansar, haciéndome cargo de la vigilia por esta noche. A los minutos llegó con frazadas para cobijarme en el sillón y una taza de té caliente para contrarrestar el frío reinante de la noche. Tirado, a escasos metros de su lecho, la observé con enorme tristeza, recordando momentos de mi infancia e intentando vislumbrar su rostro de aquellos años. También di un recorrido ocular por el cuarto, bajo la luz tenue de la lámpara sobre el buró, recordando momentos vividos aquí dentro. Fue recién en ese instante que me percaté de algo muy peculiar, algo que no había notado desde que pisé la casa, algo que me pareció tan inquietante como todo lo que estaba ocurriendo con mamá y con la casa misma. ¿Dónde estaba el crucifijo de mamá? Mamá era muy religiosa y siempre mantuvo el enorme crucifijo que papá le regaló, adosado a la pared, en la cabecera de su cama. Recuerdo que hasta fue bendecido cuando fuimos a la capital en la catedral y extrañamente ya no estaba. Solo la decoloración de la pintura a su alrededor daba cuenta del lugar donde siempre estuvo. Había sido removido, al parecer hace muy poco. También toda la simbología religiosa que recordaba de pequeño de este cuarto ya no existía. Todo era tan extraño, pero pensé que en 20 años claramente muchas cosas podrían haber cambiado, incluyendo ciertos fanatismos religiosos de mis padres. Pronto los ojos me pesaron y me acurruqué a conciliar el sueño un par de horas, en donde pesadillas horribles me atacaron. Veía a mamá, de punta, en blanco, visitándome como un fantasma, como una especie de holograma, en un horrible panteón lleno de tumbas y cruces. Era un niño de tan solo 7 años, pero el aspecto de mamá era el actual y aún más mortuorio. Cuando sentí una presión en mi antebrazo, pensé que era parte de mi pesadilla. También ver el rostro de mamá, arrodillada a mis pies, succionando con su boca ensangrentada mi herida. Desperté asustado y con los ojos entreabiertos comprendí que no era un sueño. La presión en mi antebrazo era tan real como el dolor que causaban sus dientes sobre mí. Salté del sillón frenético del horror, quitándome con fuerzas a mamá y tumbándola al piso. Quedó sentada mirándome con un rostro enloquecido, sádico y hambriento como animal carroñero. Algo de piel había nuevamente desprendido y borboteaba más sangre aún de la misma herida que había causado. Observaba con total desquicio mi antebrazo, como poseída o hipnotizada por la sangre que emanaba. ¿Qué diablos te sucede, mamá? La enrostré a voz alta, pero pareció ignorarme. Su fijación era solo mi antebrazo ensangrentado, intentando luego en arrastras con la poca fuerza que le quedaba llegar a él nuevamente. Laura entró en cosa de minutos y me ayudó a contenerla mientras cubría mi herida. La devolvimos a la cama entre balbuceos que salían de su boca. Llamé rápidamente al tío, no importándome la hora. Mamá debía ser hospitalizada cuanto antes, y una hora más tarde llegaba con su vehículo para trasladarla al hospital regional. Le cambiamos su camisola inmunda y ensangrentada, y una repulsión extraña me causó ver su delgado y huesudo cuerpo, lleno de moretones en torso y extremidades. Como un doctor, comencé a inspeccionar sus partes violáceas, llamándome la atención sus muslos interiores, donde se alojaba la mayor parte de la púrpura. Era una especie de sarpullidos y extraños puntos sobre la piel. En el hospital los médicos confirmaron un trastorno de plaquetas denominado trombocitopénica trombótica, que ocasionaba coágulos de sangre en todo su cuerpo y que estaban bloqueando el flujo de sus órganos vitales. Claramente era causa de su leucemia, pero
análisis de sangre más exhaustivo se llevaría a cabo, ya que también hay otras causas comunes como el envejecimiento mismo, contusiones por traumatismos o la extracción de sangre. No era para nada alentador el diagnóstico, pero mamá estaba en buenas manos y nos sentíamos de cierta forma algo más aliviados con ella hospitalizada. Tampoco podíamos hacer mucho en casa. Al atardecer siguiente, y bajo una torrencial lluvia, aquel extraño padre tocaba nuevamente el timbre. Llevaba un enorme paraguas negro que le cubría la mitad de su rostro. Salí de pocas ganas a atenderlo. Ya me estaban molestando sus visitas, así que me planté en la entrada a pie firme, no dándole indicio alguno de que era bienvenido. Muy buenas noches. Pasaba a visitar a su madre, a entregarle la unción y a orar para fortalecer su esperanza en su delicado estado de salud. Lo dijo levantando el paraguas para mostrarme un rostro afable y bondadoso que casi me convence, pero no. Seguía sintiendo una impresión extraña sobre el sacerdote. Muchas gracias, pero mamá no está en condiciones de recibir a nadie por el momento. Los médicos indicaron descanso absoluto y nada de visitas. De igual modo, le agradezco su gesto y preocupación. Movió su paraguas hacia atrás, elevó su mentón y su mirada se clavó en el segundo piso, particularmente en el ventanal del cuarto de mamá. Mirada que sostuvo largos segundos, no importándole que el agua escurriera sobre su pálido rostro, atraído de sobremanera con aquella habitación. Luego me miró nuevamente, esbozando una sonrisa se despidió cordialmente y manifestando la preocupación por el estado de mi madre, dejándole cordiales saludos. Sin embargo, me dio la impresión de que no había creído en mis palabras. Con mamá en el hospital, no era necesario tener a Laura, al menos no esta noche. Por ello le indiqué que se fuera a descansar a su casa y de igual forma pagaría la semana completa de sus servicios. Necesitaba descansar, dormir y recuperar fuerzas. Habían sido días extraños, pero también tristes, sobre todo pensando en mi madre y que tal vez sean sus últimas semanas en vida. Cené y me fui a la cama con algo de pesadez, pero me dormí rápidamente ante el agobio que traía a cuestas desde la noche anterior. Un estruendo en el cielo que hizo retumbar los vidrios me desacomodó. La lluvia también era intensa y maldecía el temporal por desvelarme. Pero aquel trueno fue la advertencia de que algo estaba ocurriendo en la casa. Alguien me rodeaba y al poner oído fino, en el interior noté con espanto ruidos extraños en los que destacaban el crujir del piso por las escaleras. Eran pasos que luego llegaron al segundo nivel, justo afuera de las habitaciones. Recordé que había enviado a casa a Laura y solo el tío tenía llaves. Miré la hora y se me hacía imposible que fuera él. Era la 1:15 de la madrugada. De igual forma me acerqué a la puerta y coloqué rápidamente el pestillo, en caso de estar siendo invadido por ladrones. Esperé con cautela unos instantes para corroborar los siniestros ruidos. Tal vez me confundí y había sido solo la intensa lluvia azotando ventanas y paredes conducidas por las fuertes ráfagas de viento. Aquel pensamiento me alivió, pues solo eso se sentía, abriendo la puerta sigilosamente para evitar el rechinar de bisagras. Aún tenía miedo. Saqué únicamente mi cabeza y observé a mi izquierda, hacia el sector de la escalera. Gracias al tragaluz, justo sobre mi cabeza en el pasillo y a un relámpago que iluminó la casa, pude notar que no había absolutamente nada inusual y ninguna figura humanoide caminando. Luego, giré mi cabeza hacia la derecha y esperé que otro relámpago hiciera lo suyo nuevamente. La luz del pasillo estaba muy distante y un extraño miedo me impedía salir del cuarto a encenderla. Parecía un niño asustadizo y aterrado por la oscuridad de una inmensa y antigua casa. Cuando aquel relámpago iluminó, no vislumbré tampoco ninguna figura, pero con sorpresa noté que la puerta de la habitación de mamá estaba entreabierta. Aquello me aterró. Personalmente la había cerrado, por ello la idea de algún ladrón había vuelto. No tenía con qué armarme, pero debía hacer algo. Así que salí envalentonado por el pasillo, pero con cautela, hasta las barbas mismas del cuarto. ¿Quién anda ahí?, pregunté tontamente, sin empujar la puerta.
Obviamente no hubo respuesta, así que le empujé con mis dedos y comenzó a abrirse lenta y espeluznantemente, rechinando, como todo lo viejo de esta casa. El interruptor estaba a mi izquierda, pero desde mi posición aún no lo alcanzaba. Debía dar un paso más y estirar mi brazo para llegar a él. La penumbra del cuarto me atemorizaba, más cuando comencé a sentir una presencia en él, y fue ahí que empecé a temblar y el miedo se apoderó de mi ser. Un relámpago iluminó el cuarto de tonos azulados, y con ello una sombra humanoide se movió desde un rincón cercano de la cama, ágilmente hacia las gruesas y enormes cortinas. La horrorosa visión me hizo retroceder en un reflejo natural, pero luego de absorber aquel espanto, avancé y desde el umbral estiré mi mano y encendí la luz. Una de las 4 bombillas del candelabro que colgaba al centro no encendió. La miré por un instante como rogando que prendiera, pues necesitaba toda la luminiscencia posible en aquel momento de horror. Las cortinas de un marrón intenso caían al piso en 2 paños, de casi la altura misma del cuarto. No estaban del todo cerradas, permitiendo un espacio entre ellas, de a lo menos unos 50 centímetros, donde se colaba la luz de los rayos. Uno de sus paños oscilaba sutilmente y se notaba a diferencia de su par, que ocultaba la figura humanoide tras su tela. Dios santo, no había sido una pareidolia estimulada por relámpagos y sombras. Aquella forma siniestra era real, como el miedo que sentía, y se escondía tras la cortina. Mis piernas comenzaron a temblar. También lo hizo mi voz, cuando lancé amenazas de tener un arma de fuego y de haber llamado a la policía. Fueron segundos interminables en que sudé agitado, también confuso. No podía pensar con claridad en mis acciones ni cómo diablos saldría de la situación. Aquella figura humanoide pareció tomar la iniciativa, y pronto una de sus manos se asomó, aferrada a la cortina. Era una mano huesuda, de falanges alargadas y de aspecto mortecino. Sus uñas parecían alargadas y oscuras, como que sus cutículas estuviesen contraídas en demasía. Comencé a jadear y sentí que el cuarto se achicaba sobre mí. Luego, aquel rostro comenzó a emerger tras la tela. Lentamente comenzó a descubrirse, dejando a la vista su horrible rostro, pálido, de pómulos prominentes, de ojos enormes, ojerosos y oscuros como el abismo. Me observó directo a los míos, y una fingida sonrisa me mostró sus pútridos y anómalos dientes, amarillentos y en excesiva cantidad, con encías obscuras contraídas que los hacían ver espantosamente grandes. Petrificado, la respiración se me cortó al instante, hipnotizado por su siniestra y perturbadora mirada y su horrible aspecto. Con su cabeza y medio cuerpo al descubierto, caí en cuenta que aquel rostro me era familiar. Esa horrible y peculiar cara ya la conocía, y su atuendo negro, con sombrero de media copa, me confirmó los peores horrores. Oh, mi Dios, ¿cómo podría ser posible? Era él. El espeluznante encuentro terminó con aquel personaje siniestro saltando por la ventana. El estruendoso estallido de los vidrios me hizo reaccionar, pero no fui capaz de acercarme a la ventana hasta minutos después. Eran casi 7 metros de altura. Imposible que no hubiese terminado con sus extremidades fracturadas, o algo mucho peor. Sin embargo, no había cuerpo alguno retorciéndose de dolor ahí abajo. Tan solo aquel sombrero de media copa, empapado de lluvia, quedó como evidencia. Llamé a la policía y también al tío. Tenía demasiado miedo y confusión de lo que estaba ocurriendo en esta casa. Intenté incluso contactar a Laura, pero no me tenía el número de su casa a mano. Esperé en el umbral y pronto las balizas a lo lejos me dieron algo de tranquilidad, pero seguía temblando y tartamudeando cuando explicaba a los oficiales lo que había ocurrido. Subieron a la habitación y, desde el ventanal hecho trizas, observaron hacia abajo recreando mi relato y el salto de aquel ser. Luego revisaron la casa completa, los alrededores del antejardín y el patio. Solo aquel maldito sombrero de media copa era mi prueba de que habían invadido la casa. Cuando vinieron las preguntas sobre la descripción del sospechoso, dudé instantes en decir la verdad.
Parecería un loco si les contara que el sacerdote de la parroquia brincó desde el segundo piso. Les diría que entró a robar mis enseres para el diezmo. Era una completa locura. Estaba tan confundido, pero terminé declarando que aquel hombre traía vestiduras sacerdotales y que el sombrero ahí abajo era prueba de ello. Los oficiales se miraron confundidos, pero más lo estaba yo, pues no tenía idea alguna de por qué había entrado a casa, así como lo hizo, y cuál era el propósito de hurgar en el cuarto de mamá. Pues si bien tiene algunas cuantas joyas, todo estaba perfectamente en su lugar. Fue ahí cuando recordé las visitas a mi madre desde hace meses y la insistencia de los últimos días en verla. Todo se tornó aún más confuso, pero lancé toda la información que tenía, o lo que yo creía. Todo se lo dije a los oficiales, por más bizarro e inverosímil que pareciera. Minutos después, llegó el tío a quien le puse al corriente de los acontecimientos. A él también le pareció extraño desde un comienzo, y un poco raro el padre aquel, pero no podía desconfiar del atuendo y que venía de nuestra parroquia de toda la vida. O al menos eso dijo cuando se le presentó meses atrás. Le pregunté si había corroborado que efectivamente era de nuestra parroquia, pero como buen cristiano no se acercaba a misa hace mucho tiempo. La policía decidió en ese momento visitar la parroquia. Como era costumbre en la zona, los sacerdotes designados vivían en la casa parroquial, que se había levantado a pocos metros de esta. No dudamos en acompañarlos. Era el testigo ocular, así que rápidamente nos subimos a los carros y un oficial tomó el empapado sombrero como prueba. La parroquia estaba a unos 20 minutos de casa, junto al lago. Fui bautizado y comulgado en ella y participaba de niño los domingos en la misa junto a mi familia, por lo que había cierto cariño hacia ella. Nunca hubo noticias extrañas de la parroquia o de sus sacerdotes, salvo aquel extraño incendio que casi la consumió mucho antes de que yo naciera. Lo que sí me parecía extraño es que a estas parroquias o iglesias siempre mandaban sacerdotes de otras partes e incluso de otros países. Algo que siempre le pregunté a mamá, pues me parecía raro que el pueblo depositara la confianza y escuchara la palabra de Dios de boca de un extraño, que solo por vestir ropas eclesiásticas era enviado por Dios o por el Vaticano mismo. El temporal no daba tregua y eran ya casi las 3 de la madrugada, hora no muy apropiada, pero la policía insistió pensando en que quien irrumpió la casa podría estar gravemente fracturado luego de caer desde dicha altura. Pero más bien yo creo que sentían morbo ante la posibilidad de que un sacerdote ande por las noches metiéndose a las casas. El oficial nos ordenó quedarnos en el patrullero, desde donde observamos hacia la puerta de la casa parroquial. «Padre Juan», creo fue lo que escuché de los oficiales entre truenos y relámpagos ensordecedores, mientras golpeaban a la puerta. Una luz se encendió, y a los minutos la puerta se abrió, dejando a la vista una gorda y anciana figura en camisón de dormir. Una especie de decepción me abordó, pues tenía la clara idea de que aquel espeluznante padre, si es que realmente lo era, saldría por aquella puerta. Salí de la patrulla y me acerqué para convencerme de que no era en absoluto. Necesitaba ver su rostro, que resultó totalmente opuesto al que causó mis temores en casa. Uno de los oficiales volvió a la patrulla y cogió el sombrero para mostrárselo y explicarle la situación, quedando algo confuso y extrañado. El viejo padre lo inspeccionó, indicando que no podría dar certeza si era de su colega, el padre Anselmo, quien había llegado hace poco para el traspaso de cargo, pues el viejo padre Juan estaba de retirada. Debe ser él. Su apellido no era Moldovan, pero concordaba con los tiempos de su llegada al pueblo. La policía miró la hora y decidió dejar para mañana la investigación. Creo que solo querían justificar su turno para entregar algún informe a sus superiores de que algo hicieron durante la noche. Insistí con enfado frente al padre Juan, quien comentó que muy temprano por la mañana el padre Anselmo abría la parroquia, que podríamos encontrarlo cerca de las 9 para esclarecer dudas. Decepcionado, nos fueron a dejar a casa y el tío amablemente me hizo compañía. Conversamos de los extraños sucesos y de aquel hombre en vestiduras sacerdotales, también de mamá y de la extraña posible relación con este personaje.
Terminamos recordando cosas de antaño, y a eso de las 5 de la mañana nos venció el sueño y el cansancio. Pero me fui a la cama con la ansiedad de que en algunas horas partiría a la parroquia. No iba a esperar a la policía. Debía personalmente atender este asunto y enfrentar a ese padre ahora en su territorio. A las 8 de la mañana estaba listo y desayunado. El temporal de anoche iba en retirada, pero seguía lloviendo con menor intensidad. El tío me acompañaría a la parroquia. La idea era de llegar temprano para hacerle guardia a su llegada y encararlo desprevenido. Luego, y al margen de cómo resultara el encuentro, iríamos al hospital a visitar a mi mamá. En el camino me frotaba las manos sudorosas de ansiedad por el encuentro. Era una segunda parte. Pero esta vez, la sorpresa y el espanto se lo llevaría a él. Aparcamos a pocos metros de la parroquia, dejando el motor encendido para que funcionara la calefacción. Un espantoso frío mañanero, típico de nuestra región, calaba los huesos. Eran las 8:40 y esperamos con nervios a que apareciera por alguna de las 3 calles que daban a la parroquia. La idea era reconocerlo y luego ir por la policía para sorprenderlo ahí adentro, sin darle chance de arrancar por alguna ventana como anoche. Lo imaginaba cojeando, maltrecho de sus piernas, con su brazo vendado o su cara llena de cortes por los vidrios. Pero no fue así. Una figura sacerdotal apareció por una avenida, y no era lo esperado. Era un cuerpo de mediana estatura, con algunos kilos de más, acumulados la gran mayoría en su vientre, enfundado en traje negro, maletín, y con un sombrero de media copa que avanzaba lentamente hacia la parroquia. Me confundí, no entendía nada. Pensé que no era él, y que pasaría de largo quizás a otro lugar, pero cuando se detuvo y avanzó hacia una de las puertas laterales de la parroquia, me bajé rápidamente para abordarlo. Se sorprendió, pues llegué casi corriendo sobre él. Era el padre Anselmo, quien efectiva y prontamente tomaría el lugar del padre Juan. Absolutamente no guardaba ningún parecido con aquel padre Moldovan, nombre que dijo tampoco había escuchado desde su llegada. También nos confirmó que no había más sacerdotes, diáconos o personas cercanas a la parroquia con las características o nombre que buscábamos. ¿Quién diablos era aquel personaje entonces? Mi cabeza iba a estallar de la confusión y de tanto pensar en la identidad de aquel supuesto padre y qué relación tenía con mamá y con la casa. Llamé a Laura por algunas respuestas, pero tampoco tenía idea si había alguna conexión con mamá. Solo confirmó lo ya conocido sobre sus visitas, que subía a su cuarto y se encerraba en él a rezar por no más de 1 hora, que siempre lo hacía al anochecer y que jamás se había presentado a pleno día. Le pregunté si había presenciado alguno de esos encuentros religiosos, pero me respondió que no, que mamá siempre pidió privacidad con aquel hombre. Pensé entonces en un amante, buscando la forma más ridícula de estar con ella sin levantar sospechas, pero me pareció tonto. Mamá había enviudado de años, o quizás un amorío de antaño, con quien engañó a papá. ¿Qué idioteces estoy pensando? Le comenté las estúpidas ideas al tío, quien se echó a reír de inmediato. Por la tarde y luego de ver a mamá, pensé en todo esto con algo más de tranquilidad reposando en casa. El estado de ella era tan delicado que poca información pudimos sacarle. Solo balbuceaba por sus escasas fuerzas. Pero cuando le mencioné al padre, su mirada cambió completamente. Su rostro pareció desencajarse y sus ojos agrandarse con algo de lucidez. Me observó directo a los ojos, como queriéndome confesar algo, y sus pulsaciones en el monitor de vida comenzaron a marcar un ritmo acelerado. Una enfermera hizo su ingreso justo en aquel momento y nos regañó, exigiendo que nos retiráramos. Antes de ello, me despedí de mamá, tomando su mano y besándola. Tenía aquellos moretones horribles también en sus muñecas y antebrazo. Le volteé el brazo para verlos con claridad, y tenía aquellos pequeños agujeros que parecían un horrible sarpullido. Le pregunté a la enfermera si eran producto de agujas por donde metían suministros o fármacos a mi madre, pero no. Se acercó, tomó su brazo y observó sus muñecas con rostro de extrañeza, mostrándome luego dónde iba el catéter mucho más arriba. Otras ideas vinieron a mi cabeza.
más estúpidas o inverosímiles, diría yo. Pero eran ideas siniestras, escalofriantes y a la vez irrisorias. Ideas que ni yo mismo creería si me las contaran. Sin embargo, eran las únicas donde ciertas piezas de toda esta extraña historia encajaban. Mamá había empeorado casi al mismo tiempo que aquel padre apareció en casa. El incremento de su anemia por falta de sangre, sus marcas violáceas en su cuerpo, con aquellos extraños sarpullidos particularmente en muslos, muñecas y antebrazo. El irracional comportamiento de mamá, bebiendo sangre y mordiendo a quien pudiese para tal, hambrienta. También aquella locura, en donde mencionaba que un ángel que la visitaba por las noches la preparaba para su partida a otra vida. Y si aquel ser era el mismo hombre vestido de padre, y sus marcas en la piel eran por extracción de sangre, ¿le estaban quitando la sangre a mamá? Los últimos días también comenzó a evitar la luz natural, durmiendo prácticamente todo el día, y parecía que su actividad cerebral y física era por las noches. Un intenso miedo me invadió. Me paré del sillón y me dirigí al cuarto de mamá intentando aclarar mis ideas y buscar más piezas en este terrorífico rompecabezas. Caminé en él como león enjaulado por largos minutos. Luego me acosté en su cama y entrelacé mis dedos sobre mi tórax. Cerré los ojos, intentando recordar cada detalle de lo vivido desde que arribé a casa. Luego los abrí y miré el techo y los alrededores del cuarto. Al echar la cabeza hacia atrás, las marcas en la pared de donde estuvo el crucifijo me hicieron reaccionar. Me puse de pie y pasé mis manos por el lugar removiendo algo de polvo impregnado. Era otra importante pieza del rompecabezas, así que me dispuse a buscarlo rápidamente y pronto di con él, dentro del armario, volteado en el rincón más oscuro del mueble. Lo limpié antes de colgarlo nuevamente en su lugar y me persiné antes de salir de la habitación e irme a la cama. El teléfono sonó muy temprano por la mañana. Aún estaba en cama, así que bajé rápidamente para atender la llamada. Pensé en malas noticias desde el hospital, en el tío o incluso en la policía con información importante. Nada de eso. Era la anterior enfermera, la que estuvo antes de Laura, cobrándome los pocos días que prestó servicios a mamá. Maldije la irrupción a mi descanso, pero resultó ser mucho más importante aquella llamada. Justo cuando iba a colgar luego de acordar el pago, le pregunté directamente por qué había huido y dejado el trabajo. Lo que contestó, heló mi sangre. Fue la tercera noche. Su madre estaba con aquel cura desde hace bastantes minutos, cuando la sentí gemir y quejarse en el silencio de la casa. Subí rápidamente y al llegar a los pasillos ya no la escuché. Creí por un instante que lo había imaginado, como muchos ruidos extraños de la casa, pero no. Levemente la sentí quejarse nuevamente. Me acerqué al cuarto en puntillas, pues me pareció todo bastante extraño. La puerta estaba entreabierta y con espanto vi al padre aquel arrodillado junto a la cama, con su boca metida en los muslos de su madre. Fue algo tan grotesco que instintivamente empujé la puerta, pero el padre saltó sobre mí y cerró la puerta de golpe en mis narices. Se lo juro, tenía la boca ensangrentada. Horrorizada tomé mis cosas y me largué de inmediato. He vivido sumida en el miedo desde aquel día. Por las noches siento que alguien ronda fuera de la casa, en particular en mi cuarto. Y mamá me comentó que al día siguiente el padre aquel había ido por la noche a preguntar por mí y que no era ninguno de los de la parroquia. Cosas muy extrañas pasan en esa casa, señor. Si no necesitara el dinero, créame que no le estaría llamando. Con eso concluyó y cortó intempestivamente la llamada. Fui con la policía a contarles la declaración de la muchacha, quien se negó rotundamente a atestiguar y hablar del tema. Estaba completamente sumida en el miedo. La policía no estaba muy preocupada por el caso, concluyendo que un delincuente había entrado a casa aquella noche. No habían robado nada, así que mi denuncia no tenía mucho futuro más que ser archivada. La semana siguiente la pasé averiguando por mis propios medios en el pueblo, intentando dar con alguien que hubiese visto a este ser vestido de cura,
pero era como un fantasma. Fue casualmente mientras me transportaba en un taxi que obtuve información importante. Comenzamos a platicar con el chofer, quien había trabajado toda la vida como taxista y conocía a todo el pueblo y a su gente. Incluso dijo recordarme de niño y a mi familia. Le pregunté si conocía a los párrocos, que buscaba uno en particular, que se dedicaba a visitar enfermos, dándole las características. Me respondió que si bien no iba a la iglesia por ser ateo y no los conocía personalmente, justo en la casa frente a la suya, observó durante más de un mes entrar y salir a un cura de dichas características, visitando a don Raúl, un anciano de edad avanzada que había lamentablemente fallecido meses atrás. Estaba muy enfermo ese señor, dijo comentando que cuando llegaba por las noches del trabajo, se topó en varias oportunidades con aquel hombre eclesiástico de rasgos similares al que describí. Sus hijas lo enterraron en el cementerio cerca de la parroquia, en una ceremonia austera y privada. Ellas eran de la capital, pero casi nunca visitaban al viejo. El pobre hombre vivió sus últimos días en total abandono. Menos mal tuvo al cura aquel haciéndole compañía. Por salud mental y miedo, dejé todo esto atrás y me dediqué a pasar las últimas semanas junto a mi madre, quien falleció finalmente a causa de la leucemia un mes después. La enterramos en Tierra Santa junto a mi padre, en una ceremonia íntima donde se hizo presente mayormente su familia directa. Fue luego del funeral que le pregunté sin rodeos al padre Juan si creía en la existencia de vampiros. Pensé que se burlaría de mí, pero no. Me miró de reojo mientras avanzábamos por el panteón. Su rostro estaba muy serio y noté cierta incomodidad de la pregunta. No eres el único en este pueblo que en casi 30 años me ha hecho esa pregunta, dijo llevando a su mano el crucifijo que colgaba en su cuello besándolo. Hijo, hay cosas que ni la iglesia misma es capaz de responder.